Les invito a abrir sus Biblias a Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Hemos estado orando por esta conferencia y tengo gozo de estar aquí con ustedes en esta noche. Al terminar voy a tener que ausentarme prontamente porque hay una familia en la iglesia que tuvo una novedad. Entonces vamos a hacer el funeral al extremo sur de la ciudad. Pero voy a tratar de quedarme lo más posible porque quiero oír la palabra, el mensaje a través del pastor Fidel Gómez. Y mañana pues regresaremos para estar con ustedes en el resto de la conferencia. Quiero leer con ustedes aquí, en el capítulo 1, se me ha asignado del versículo 1 al versículo 12. Y quiero leer aquí en el versículo 12 las palabras de Pablo que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi Dios, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos para adorarte, para buscarte. Verdaderamente reconocemos que necesitamos más de ti. Y sabemos que hay un pueblo hispano que tú amas, no solamente en los Estados Unidos, pero en muchas diferentes partes del mundo. Y te pedimos que durante nuestro tiempo aquí tú nos ministres, tú nos hables, tú nos llenes de tu Espíritu Santo, para que a nosotros regresar a nuestros ministerios podamos ver que tú buscas, tú tocas, tú alcanzas, tú salvas y tú santificas a personas en una forma aún más especial, porque los tiempos vemos que son bien cortos. Te pedimos que tú seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El español mío no es perfecto, así que si cometo muchos disparates, pues me lo perdonan. Pero al comenzar estaba queriendo ver aquí que en el versículo 13 vemos el tema de nuestra conferencia. Y la palabra es retén las palabras. Esa palabra retén quiere decir guarda, mantén, observa. Y es interesante porque al ver aquí que Pablo le dice a Timoteo, retén la palabra, en el próximo versículo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Y quiero establecer aquí que lo que Dios ha puesto en mi corazón es el juego entre cuando uno retiene, cuando uno guarda la buena palabra, como esa palabra nos guarda a nosotros. Y pensaba yo en una historia que hace muchos años oí y me gusta mucho. Y se dice que era en el norte, en donde había una nevada forzosa y fuerte. Y había un hombre que estaba caminando y apenas se estaba dando por vencido. Mucho frío, no podía resistir y se estaba muriendo. Pero al él seguir caminando tropezó y cuando se dio cuenta había otra persona que se le había adelantado que en el camino había quedado. Y él se paró y revisó la persona y vio que todavía tenía latido de corazón y estaba muy débil, pero entonces empezó a tratar de salvar la vida de esa persona y cogió a la persona y trató de mantener la persona caliente y puso a la persona bien cerca de él hasta que pudo llegar a donde había ayuda. Creo que se dice en español albergue, auxilio. Y al llegar allí se dio cuenta que en él desear a salvar a esa persona, su vida fue salva. Él estaba dispuesto a darse por vencido, a darse por muerte.
Y es algo interesante que al uno guardar la palabra nos guarda a nosotros. Y luego lo que yo quiero es compartir con ustedes 5 observaciones que veo aquí en esta porción bíblica en cómo la palabra guardó a Pablo. Y al Pablo escribirle a Timoteo, guarda tú, retén la palabra, él está demostrando cómo la palabra lo ha guardado a él. En primer lugar, únese conmigo y lea ahí el versículo 1. La carta, la epístola, está dirigida a Timoteo y aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Si estás tomando nota, puedes anotar ahí que la primera cosa que veo en el apóstol Pablo es que al él guardar la palabra, guardó su corazón de pastor. Ustedes saben, porque yo sé que son pastores, están bien enseñados, que esta es la última carta que Pablo escribe. Él está en Roma, está en la cárcel. Hemos tenido el privilegio de estar allí y uno ve el hueco en la tierra, no las cárceles de hoy que tienen alfombra, tienen aire acondicionado, gimnasio, biblioteca, comidas. Ese era un hueco. Estudié de un pastor que dice que el excremento, el gasto de ser humano estaba a más de 3 pulgadas de profundidad. Pablo está en esa situación deplorable. No sé si pronuncié bien esa palabra, pero deplorable, está tremendamente mal. Y arriba de eso, Pablo ha sido, ¿cuál es la palabra? Pues es abandonado. Pablo ha sido traicionado. Pablo ha sido llevado como víctima verdaderamente de un sistema legal en la cual cuando él apeló a Festus, a Agripa, a todos los reyes, lo encontraron que no era culpable. Y ustedes que saben bien la Biblia saben que a él lo soltaron, lo libertaron, pero ahora lo arrestan de nuevo. Y es interesante que puedo ver que a través de todo lo que Pablo está pasando, el corazón de Pablo se mantiene como un corazón de pastor. Y usted dice, ¿de dónde saca eso? Pues mira allí cómo él empieza. Él dice, Pablo, apóstol. Si nosotros estuviéramos escribiendo esto, quizás diríamos Pablo abandonado de Jesús. O Pablo, ¿cómo dice? Abatido de Jesús. O Pablo abusado de Jesús. Pero no escribe eso. Él dice, Pablo, apóstol de Jesús. Y ustedes saben que el apostolado de Pablo no es como el de hoy en día, y no voy a andar mucho en eso porque es un púlpito prestado, pero Pablo era un verdadero apóstol porque Pablo había sido enviado para establecer la misión de Jesucristo. Yo no sé a ti, pero lo que capta mi corazón, lo que me inspira y lo que me emociona, que aquí un creyente que tiene toda la razón de estar diciendo, Señor, tú te has olvidado de mí, es interesante. Cuando uno está en el ministerio un tiempo, si puedo ser transparente, aun cuando yo comencé en el ministerio, yo tenía ciertas ideas de cómo iba a ser el ministerio. Yo tenía ciertas ideas del crecimiento, del alcance, y es interesante que a través del ministerio, no ha sido necesariamente mis ideas de entonces, pero estoy contento en eso porque la pregunta es, ¿por qué uno sirve a Dios? ¿Por qué Él nos ha llamado? ¿O porque uno tiene ciertas ideas, ciertas agendas? Y me alegro ver el corazón de Pablo aquí, que cuando uno examina su vida, aparentemente aquí su ministerio no ha sido explosivo en el sentido de que él tiene radio y televisor, pero aún en esa cárcel, aún cuando él escribe en el capítulo 4 que él sabe, mi partida está cerca. I'm going to be dying pretty soon. Pero la forma que él pone eso, es como uno que va a tomar un viaje, y voy a dejarle eso a la persona que va a tomar esa porción de la Biblia. Pero veo aquí que Pablo, 2 cosas para ya poner el punto. Él se está preocupando en las vidas, la vida de Timoteo, y él se está preocupando en el ministerio en Éfeso. Qué lindo es. Él es el tipo de persona que aunque vengan fracasos, traiciones, desilusiones, y una cosa que es verdadera en el mundo en que vivimos, quebrantamiento de corazón. I don't know about you. No sé si tú has tenido un corazón quebrantado. Oraste, ayunaste,
esperaste. Sabías que la Biblia, Jesucristo dice, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, tocar y la puerta será abierta. Pero hay veces que no pasa como uno piensa que va a pasar. Pero el que sirve, porque yo sé que no solamente hay pastores aquí, hay personas que Dios mediante ayudan con los niños, ayudan en diferentes ministerios. Qué lindo cuando uno tiene un corazón de pastor que sabe que el corazón de uno es, en primer lugar, para el Cristo que lo salvó y en segundo lugar, para las personas en que Cristo trae a su vida y en tercer lugar, para el ministerio en que Cristo le ha dado. Y es interesante que by the time, en el tiempo que Pablo le va a decir a Timoteo, guarda, retén la palabra, ya podemos ver cómo la palabra ha mantenido a Pablo. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Qué lindo que cuando vemos esto, Jesucristo, por supuesto, es el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que aún en la cruz, aún muriendo, vemos que Cristo está todavía con el corazón de pastor. La tercera palabra, ¿cuál fue? La segunda, la primera, Dios, perdónalo, no sabe lo que hacen. Después la segunda, Él habló, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Como el pastor siempre está pensando no en su autobeneficio, pero está pensando en dar. ¿Por qué? Porque de gracias recibí, de gracia dar. Y cómo me gusta ver que Pablo es un ejemplo, si uno hace la observación y ve la implicación, ¿cuál es la aplicación? Que en los días de diferentes enfermedades y issues, y en los días de anorexia y de bulimia y de ansiedad, cuando uno retiene la palabra, esa palabra te guardará a ti. Y seguimos, porque no quiero tomar mucho tiempo. Vemos que seguimos leyendo y en segundo lugar vemos que la palabra ayudó a guardar el corazón de Pablo como un pastor, pero no solamente un pastor profesional, pero un pastor personal. Mira ahí cómo él escribe a Timoteo. Él le dice, a Timoteo, amado hijo. I love that. Un pastor que veía el ministerio como una oportunidad de criar hijos que Dios te da a ti. No masas, no multitudes, aunque eso es lindo. Pero aún en eso, Pablo, que había viajado mucho, él está aquí escribiendo, le dice, Timoteo, no estoy preocupado ahora en mi muerte, en mi desilusión, en que me han abandonado. Después les va a decir eso, pero le dijo, tú eres un hijo amado. Gracia que hace falta para el llamado, ¿verdad? Misericordia que hace falta en el ministerio. Y paz que hace falta en las circunstancias. Qué precioso. Sean de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y mira aquí en versículo 3, más que ves que al él guardar la palabra, él se pudo mantener en una personalidad que le interesaba verdaderamente a las personas. Versículo 3, él dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Qué lindo el pastorado. Yo estoy seguro que todos aquí nos acordamos cuando empezamos, ¿verdad? Cómo estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Limpia baños, let me have it. Limpiar baños for Jesus, ¿no? Y como orábamos. Y la primera vez que nos invitaron a predicar, como las rodillas nos temblaban. Yo no se lo dije a Pastor Fidel, pero todavía a mí me tiemblan las rodillas porque yo sé que yo no puedo hacer lo que hago si no es por Cristo. Y les hago una confesión. Hubo un tiempo en mi vida que yo quería predicar un sermón profesional, perfecto, todo en su punto. Y me acuerdo Pablo, ¿se acuerdan cuando fue allí a lo que se llama el Areópago? Que hizo un sermón increíble, pero no tuvo resultado. Y entonces cuando entra a Corinto, está listo para, voy a inventar aquí una palabra en español, cuitar, pero no es así, para renunciar. Está listo para renunciar. Y Cristo tiene que venir y decirle, Pablo, no temas. Tú has recibido muchas piedreadas, te han puesto en la cárcel, te han perseguido,
pero aquí yo tengo muchas personas y no te van a hacer daño. Y entonces Pablo dice, me propuse a conocer solamente a Jesucristo y a Él crucificado. Eso es uno de los secretos de la legacía que nosotros tenemos en Calvary Chapel. Que las personas más humildes, más simples, Dios ha levantado y ha usado para que nadie se glorie, sino solamente en Jesucristo. Pero el punto que quiero establecer aquí es que Pablo comenzó orando. Pablo comenzó preocupándose de las personas. Y al llegar a sus días finales, Pablo is doing the same thing. La misma cosa. Él no tiene que emerger, él lo que quiere es sumerger. Porque no hace falta cosas nuevas. Lo que hace falta es nueva aplicación de las cosas viejas que ya conocemos. Y qué lindo aquí que Pablo nos enseña, me enseña a mí, oh Señor, tengo esa esperanza. Y me gusta ver a Pastor Chuck, me gusta ver a Pastor Bill, me gusta ver a pastores que han hecho esto por mucho tiempo y todavía tienen el mismo celo, el mismo gozo en leer la Biblia, la palabra de Dios. El pastor que ayudó a mi papá a conocer a Cristo, yo estuve un tiempo estudiando con él y él estaba leyendo en Isaías, venid y comprad, sin dinero, sin oro, vino y leche. Y él lo estaba leyendo y de pronto tuvo una sonrisa y yo le miré y le dije, ¿qué pasa? Y él dijo, la salvación, el mensaje de gracia, qué lindo es. Y yo dije, wow, eso me gusta. Hay veces que son muchos los que piensan, pero qué lindo cuando uno puede terminar la carrera bien. Y Pablo nos enseña que todos los que aquí estamos, si queremos terminar bien, qué bueno que podemos. Las estadísticas son abrumadoras. Los pastores que hay veces que caen como moscas, los siervos, las iglesias. Pero qué bueno que cuando uno retiene la palabra, esa palabra te va a retener a ti, te va a guardar. Vemos aquí como Pablo sigue hablando a Timoteo. Le dice, te recuerdo en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Qué lindo, qué personal, ¿verdad? Él no era solamente un profesional, aunque él hacía las cosas profesionalmente. Pero él aquí demuestra, yo te quiero ver a ti. Y yo me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiero verte a ti al acordarme de tu vida, tus lágrimas. Y aquí, como Pablo expresa en el versículo 5, viene a mi memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mi familia, ¿se dio cuenta de lo que está pasando aquí? A veces que es difícil ponernos en las sandalias, ¿verdad?, de Timoteo. Pero en primer lugar, nosotros empezamos, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero yo creo que cuando Timoteo lee esta carta, Pablo, ahí él paró y dice, ese es mi pastor. That's my pastor, ¿no? Y vemos, ustedes saben que que Timoteo tenía un problema con timidez. Él tenía miedo. Y como Pablo aquí sabe, Dios lo usa para decirle a Timoteo lo que Timoteo necesita escuchar. Veo esa fe en ti que no es hipócrita. En inglés eso es como decirle a Timoteo, Timoteo, you're the real deal. Pero el único problema es que Timoteo quizás está pensando, man, I'm no good. Yo nunca seré como mi pastor. Y no es verdad que hay veces que aquellos que Dios usa para que nosotros vengamos al Señor, los respetamos y los admiramos y los reconocemos. Yo espero que tú tengas un pastor. Yo creo que prendo mucho de Jesucristo y de ese, ¿cómo se dice en la palabra? Ese soldado que pidió a Cristo que viniera a su casa, ¿se acuerdan? Y después le dijo, centurión, es la palabra. Ya me está empezando la arteriosclerosis, pero todavía el Señor bendice el centurión. Y mandó a buscar a Cristo. Y Cristo venía y le dijo, yo no te quiero ni molestar. Yo digo la palabra y me obedecen. Di tú nada más la palabra. Tú ni tienes que venir a mi casa. Y ahí vemos que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Ay de la persona que está en autoridad y no está bajo autoridad. Y aquí veo que Timoteo
aunque él está nervioso, aunque él está tímido, aquí ahora leyendo, me imagino yo, ya sus ojos están de lágrimas, porque yo sé que ustedes aquí que son pastores tienen corazones especiales. A veces que uno llora por las personas y llora por las familias, el verdadero pastor. Y ustedes también saben que a veces que las personas nos ven predicar y piensan que esto es lo único que hacemos toda la semana. Y dicen, wow, yo quiero ser pastor y predicar, y no saben que una persona en una familia pues tiene ciertos funerales, tiene ciertos cumpleaños, ciertas difunciones y muerte, pero un pastor que tiene el corazón que Cristo te da, uno sufre. Y uno va al hospital y está allí al lado de una cama de ICU y ve a una joven esposa que servía en la iglesia y el esposo rendido al Señor, y uno tiene que orar con ellos según van de aquí de la vida a la presencia del Señor, y a veces que uno no entiende cuando viene esa llamada de ese joven que se ha ido al mundo y los padres lo han amado y los han enseñado. Lo que estoy tratando de decir es el sufrimiento que viene en el corazón a veces. Y aquí yo veo que Timoteo como pastor está sufriendo, y no es verdad que a veces que nosotros pastores predicamos 3 sermones, ¿verdad? Los que preparamos, que lucen, oh, esto va a ser tremendo. Y entonces cuando predicamos a veces que va diferente. Y entonces el que predicamos rumbo a la casa, rectificando todo lo que hicimos mal. Ay, si yo hubiera dicho esto aquí y esto allá. Pero veo que aquí Timoteo está teniendo todos esos sentimientos. Pero Pablo le dice, Timoteo, yo me estoy acordando de ti. Tú eres mi hijo amado. Yo oro por ti. Tú tienes una herencia. Lo tuyo no comenzó el otro día. Tú tienes una abuela, tú tienes una madre. Y Timoteo, tú tienes una fe que no es de hipocresía. Tú amas a Cristo. Y pienso yo, como Timoteo al leer eso, tiene que haber dicho, man, my pastor, how does he know me like this? You know, ¿cómo me conoce mi pastor así? Qué lindo cuando uno tiene un pastor que ora por uno. Que a veces que la llamada viene al momento correcto. Que a veces que el text message viene al momento correcto. Qué bueno que podemos ser esos pastores. Y no estoy hablando solamente al pastor, estoy hablando al que estudia, enseña a las clases de niños. Hay una diferencia cuando un niño en Sunday School, en la clase de niños, cuando un maestro ora por él y se preocupa y sabe. Qué diferente es que cuando a veces que dice lo que el niño necesita escuchar. Pero bueno, por el tiempo continuamos. Y lo que quería establecer aquí es que la palabra guardó el corazón de Pablo, que él no fue meramente un pastor profesional. 8 horas al día, voy para la casa, no me moleste. Él era un pastor, pero él tenía ese toque personal. Jesucristo es ejemplo de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando viene a Jericó que hay un hombre, uno que cobra impuestos, que está en un árbol, ¿verdad? Y él no le dijo, oye tú, chico, baja de ahí. Él sabía su nombre, Zaqueos. Y pienso yo que en la forma que Jesucristo llamó a Zaqueo, hace tiempo que Zaqueo no había oído su nombre así mencionar. ¿Verdad que todos tenemos a personas que nos llaman de cierta forma, Juanito, y Marielita, y mamá o abuela? Y yo creo que cuando Jesucristo dijo Zaqueos, él dijo, wow, él me llama como que me ama. Él me llama como que me conoce. Yo lo estaba buscando a él y ahora me encuentro que él ha venido a Jericó buscándome a mí. Por eso yo sigo a Jesucristo, porque él tiene el toque personal. Muchas veces decía Simón, Simón, pero él conocía el nombre, conocía la crisis, conocía la duda. Simón, Simón, el enemigo ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti. Cuando tú regresas, fortalece a tus hermanos. El toque personal. Qué lindo en esta tarde venimos aquí. Gracias por los hermanos que vienen de California y espero que tengan una estadía buena aquí, pero ese toque personal. Y vamos a estas conferencias y qué lindo el toque personal, ¿verdad? Que no tenemos que preguntar qué tamaño es tu iglesia o cuánto es tu ministerio, pero oye, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Cuéntame, ¿hay algo que puedo orar por ti? Déjame decirte alguna de mis preocupaciones. Qué lindo que cuando pastores, ¿verdad que debemos ser personales? Esto no es un meeting bueno, déjame no meterme en problemas, pero
el toque personal. Y qué lindo que en este tiempo aquí, pues, una de las cosas que yo creo que el mundo necesita es ese toque de Cristo, ese toque personal. Ahí entrando y saliendo, todo el mundo tiene su agenda, su plan, cómo quiere utilizarte a ti para que ellos puedan avanzar. Pero qué lindo ese toque personal cuando una iglesia existe para cómo podemos entrenarte a ti, cómo podemos bendecirte a ti, cómo podemos enseñarte que Cristo te conoce. ¿Se acuerdan Natanael cuando el hermano lo llama? Oye, me he encontrado el que escribió Moisés de Nazaret, de Miami puede salir algo bueno. Él le dijo, ven y ve. Y cuando Cristo lo ve, le dice, aquí un israelita en donde no hay engaño. ¿Cómo tú me conoces? Cuando tú estabas bajo la higuera, ya yo te había visto. Ese toque personal. Y eso es lo que me gusta hay veces. Pero bueno, seguimos aquí. Vemos aquí, que hay una tercera cosa que comparto con ustedes. Y con ese pastor, corazón de pastor, con ese toque personal, continuamos en el versículo 6 y vemos que aquí Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si estás tomando notas, aquí la tercera cosa que veo es que la palabra en Pablo pudo guardar su corazón para seguir con persistencia. Persistencia. Esa palabra persistencia, cuando vas al diccionario, quiere decir firme, constante, perseverante. Pero ustedes que saben español sabían eso. Pero dos cosas que yo no sabía de la palabra persistente, en una es la palabra sufrido y en otro es la palabra paciente. La palabra de Dios puede mantener tu corazón que tú sufres, pero tú sigues con esa paciencia. Y vemos que aquí Pablo no le dice, oye Timoteo, ¿hasta cuándo vamos a estar en este jueguito? No. Él le dice, oye, aviva en ti, él le dice. Te aconsejo, fíjese qué profesional, qué lindo, ¿verdad? Te aconsejo, this is a good advice, Timothy, esto es un buen consejo. Aviva el fuego del regalo, del don de Dios. Ese regalo, por gracia sois salvos. No por obras, es un regalo, un don de Dios. Y dice, aviva ese don que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, Pablo dice, Timoteo, cuando yo oré por ti, tú sabes lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes lo que pasó. Y me maravilla a mí que en el dolor, en esa cárcel, en esa peste, en esa injusticia, Pablo tiene una vívida discernimiento de Dios para ser usado por el Espíritu para escribirle a Timoteo en una persistencia, sufrido pero paciente. Yo veo a Timoteo aquí y lo veo tan inspirado, pero quiero decir esto. Aviva el don de Dios que está en ti. No es verdad, pastores, que hay veces que ese don en nosotros se muerde. Quizá no son ustedes, porque ustedes son muy buenos, pero hay veces que en mí como que se ha dormido. ¿Cómo se aviva ese don? ¿Se acuerdan la carta que Cristo le manda a Juan a escribir a Éfeso? Tú has dejado tu primer amor. Recuerda en dónde tú estabas. Arrepiéntete y empieza a hacer de nuevo las cosas que hacías antes. ¿Cómo se aviva ese don en uno? Bueno, en primer lugar, orar, como uno oraba antes, ¿verdad? Sabemos que orar no es informarle a Dios, sino dialogar, comunicar, escuchar lo que Dios nos quiere decir. Qué lindo cuando hay veces que uno ha estado orando y Dios te dice, oye,
como le dijo a Moisés. Moisés quería orar, ¿verdad? Y es una foto tan linda de Moisés, ustedes lo saben, ¿verdad? Como él le dice, estos egiptos que ustedes ven no los van a ver más. Y una autoridad de liderazgo. Entonces como que él se vira y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él quiere orar y como que Dios le dice, esto no es tiempo para orar. Levanta tu vara y dile al pueblo que marche. Qué lindo cuando uno quiere orar y como que Dios te dice, no, te quiero hablar ahora. A veces que uno quiere autotenerse lástima. Pablo hubiera podido tener tanta lástima, pero Dios le habla y dice, no es tiempo para lástima. Pero Señor, estoy en el ministerio hace 35 años y nada más que están viniendo 2 personas y es mi esposo y mi hija. Y qué lindo es ver que hay veces que se nos olvida que David no edificó el templo, fue el hijo. Qué lindo cuando uno puede ministrar y saber que hay veces que no se nos olvida quién convirtió a Billy Graham. Bueno, sabemos que fue Jesucristo, pero a través de Mordecai Ham, que casi nunca se oye. Y ese muchacho, Moody y Spurgeon, ¿dónde se convirtieron esa gente? Qué lindo es saber que Nicodemos, ¿con quién fue que él habló? Con Jesucristo, one to one. Y la mujer samaritana fue con Jesucristo one to one. Y tanto en la Biblia, sí, Pedro tuvo multitudes y eso es lindo, pero qué lindas esas conversaciones de one to one. Y hay que tener esa persistencia, ese sufrimiento, pero paciente. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que avivar ese don en ti. Empieza a orar un poquito más, Timoteo. Y otra cosa que nos ayuda mucho a avivar el don es leer la palabra, ¿verdad? Qué lindo cuando uno simplemente lee la Biblia. Te voy a decir un secretico que no quiero que lo copien, pero pueden hacerlo. A mí me gusta levantarme temprano con una linterna, porque I like flashlights. Y con todo oscuro, pues leer ahí con la linterna y apagarla y pensar. Y hubo un tiempo en mi vida que estaba un poquito seco y comencé a hacer eso. Y Cristo, vengo contigo tempranito. ¿Te gusta tu té, tu café, té verde? Lo que sea, pero Cristo, vengo ahora. Y como se aviva ese don que hay en ti. Y otra forma que se aviva el don, ustedes lo saben, ¿verdad? Testificarles a otros. A veces cuando uno empieza a hablar, uno está temblando, no sabe qué va a decir. Y de pronto te vienen a venir los versículos bíblicos. Y uno va y dice, wow, Señor, that's good. Y se dice, no fuiste tú, fui yo que te estaba recordando. Wow, that's right, Señor. Yo no sabía, wow. Y como que te animas. Es interesante que yo creo que Timoteo estaba viendo más la persecución, el problema. ¿Quién era presidente? ¿Quién salió de presidente? ¿Qué está pasando? Y Pablo le dice, tú tienes que concentrarte en ese don que a ti te regalaron. Y ustedes saben, han enseñado, esto es la foto de los carbones que cuando están juntos y uno los soplas, pues se van encendiendo y después como se cocinan unos bistecs y hamburguesas y hot dogs tan ricos ahí, ¿verdad? Pero qué lindo cuando el corazón está caliente y se cocina el orgullo y las pequeñeces. Se cocina y son una ofrenda de lo que es grueso, el fat, ¿no? Tantas cosas son fat, la falta de perdonar, la competencia que hay veces que hay entre pastores y ministerios. Como hay que tener persistencia y dejar que, ¿qué tiene un hombre que Dios no le ha dado? Y si somos familia, la nariz puede decir, yo soy nariz, yo no soy el dedito chiquito, pero hace falta el dedito chiquito para el balance, ¿verdad? Y la nariz. Hay personas que van a un ministerio tremendo y se convierten, hay personas que le dan miedo y tienen que ir a un ministerio más pequeño. Y como que Cristo dice, ¿puedo confiarte a ti con un ministerio quizás más pequeño porque quiero cansar personas? Y confiar a otro con un ministerio más grande. Y Pablo aquí le dice a Timoteo, aviva ese don, persistente. Yo creo que a este punto Timoteo está leyendo y dice, óyeme, a la verdad que Pablo, él no se va a dar por vencido conmigo. He's not going to give up on me. Y como que Pablo está diciendo, no, antes de morirme, yo tengo que dejarte esto correcto contigo. Porque yo soy pastor. Yo te amo a ti personalmente. Y yo quiero demostrarte una persistencia, porque en Éfeso tú tienes que hacer una misión.
que Dios te está encomendando. Hay dos más y termino. Y es lindo ver aquí como Pablo le sigue escribiendo a Timoteo. Y ahora vemos en el versículo 8 que Pablo como que vira aquí una esquina y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si participa de las aflicciones para el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, aquí comienza, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira que nos ha amado Cristo a nosotros, ¿verdad? Y a Timoteo. Pero aquí en el versículo 10 él dice, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, y aquí está la palabra predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Quiero corta y brevemente compartir contigo que aquí yo veo que la palabra mantuvo que Pablo supiera que él había sido llamado aquí a ser un predicador. Los pastores tenemos que ser administradores, ¿verdad? Administrador, pero tu llamado es ser predicador, no negociador, no vendedor, predicador. Y cómo me gusta que aquí en la cárcel Pablo está escribiendo y de pronto empieza a hablar, esa gracia, somos salvos antes de la fundación del mundo, el que acabó con la muerte, ¿verdad? Que podemos estar aquí en esta tarde y quisiera tener más tiempo, no lo tengo, pero qué lindo que la muerte ha sido abolida por Cristo. Cristo aquí sabe su función. Él no es public relations, aunque los pastores hacen muchas funciones, pero la función principal, si tú haces todo y no predicas, y ustedes lo han escuchado antes, siempre predica y cuando hace falta usa palabras, ¿verdad? Que siempre que uno está en oración y conectado, Dios te va a utilizar a ti predicando. Pero la final, y la más deliciosa que veo aquí, porque ya llegamos al final, es el versículo 12, cuando aquí Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Y esa palabra padezco viene a mi mente la participación, que la palabra que Pablo guarda mantiene su corazón, no solamente para ser predicador, sino para ser participador de ¿qué? Dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Participador, que Pablo reconoce que a nosotros se nos es dado no solamente el creer en Cristo, sino el sufrir y padecer también por su causa. ¿Se acuerdan en Filipenses 3 como Pablo dice, quiero conocer a Cristo, quiero conocer el poder de su resurrección? Y verdad que a todos nosotros nos gusta eso, el poder, que yo ore y la gente se sane, ¿no? Pero entonces Pablo sabe que después del poder hay que conocer la participación de sus padecimientos. Yo quiero ser como Él en su muerte. El martes pasado pude estar en el funeral de, algunos de ustedes conocen a Bill Gallatin, que fue uno de los pastores que vino de California primero a la costa este, y por años lo he conocido y he conocido a su esposa. Y estando en el culto de celebración de vida de su esposa, Rosemary, fue para mí tan interesante escuchar tantas personas. Ellos establecieron un blog, en ese blog escribió una persona, una muchacha contestó y dijo, con Rosemary aprendí a amar a mi esposo, a someterme, a entregarle la chequera. como ella fue tan instrumental en tantas vidas. Pero yo he estado casado 31 años y no me puedo imaginar lo que me pasaría si mi esposa se me adelantaría a ir con el Señor. Por supuesto, el Señor da gracias cuando Él te llama a pasar lo que sea, pero lo que comparto con ustedes es que he podido ver al pastor Bill como en ese separamiento ha podido conocer los sufrimientos
de Cristo. Y aunque hay veces que no nos damos cuenta, hay veces que el ministerio crece, hay veces que el ministerio se encoge. Yo conozco un pastor que dice, yo he pastoreado iglesias grandes varias veces en el mismo congregación, ¿no? Ha crecido y ha disminuido, ha crecido, explosivo, y ha disminuido otra vez. Pero que hay veces que en esos sufrimientos que uno dice, Señor, es mi prédica, es mi persona, ¿qué es lo que pasa, Señor? Hay pecado, y a veces que uno busca y busca. Pero verdad que Jesucristo, su primer año de ministerio es el año de introducción. El segundo año es el año de popularidad. Y el tercer año es el año de la oposición. Y Cristo en 3 años yo creo que nos da un ejemplo de lo que el cristiano vive en su vida. 3 etapas. La etapa de la introducción. Tú conoces a Cristo y estornuda a alguien. Cuando tú le dices, God bless you, como que Dios contesta la oración y son bendecidos, ¿no? Y todo lo que uno ora, pues el Señor está orando. La introducción a caminar con Cristo. Qué linda, qué buena. Pero entonces viene el tiempo de popularidad. Todo el mundo te ama, todo el mundo te quiere. Pero entonces hay veces que viene el tiempo de oposición. Y cuando no es nada, pues estos cuerpos, ¿verdad? Empieza la artritis por allá, o esto por aquí, o esto por allá. Pero que en esa posición que vimos aquí Pablo, él puede con gozo decir, estoy padeciendo los sufrimientos de Jesucristo. Y a veces que es una persona que el esposo pues se le fue. O es una trabajadora o trabajador que en el ministerio pues las cosas no fueron como tú pensabas. Pero esas lágrimas, ese sufrimiento, qué diferente cuando uno se lo entrega a Cristo. Y qué bueno es ver que cuando lleguemos al cielo pues vamos a ver a Timoteo. Que yo creo que él terminó su jornada bien. Porque aprendió de su pastor, de su maestro, que él ya lo vio. Ustedes saben cómo lo conoció en Listra, ¿verdad? Cuando mataron a Pablo a pedradas, muchos piensan eso. Lo sabemos cuando lleguemos al cielo, pero si Timoteo vio a Pablo caer o no, y cuando se levanta, ¿qué hace Pablo? Va de nuevo al pueblo, dice, oye, tengo que decirle más de mi sermón que le estaba predicando. Y yo creo que Timoteo dice, wow, qué coraje, qué entrega, yo quiero. Y por eso yo creo que en el segundo viaje misionero, pues seguida ahí Timoteo se une con Pablo. No sé, uno dice especulación, conjetura, pastor, no sé, pero una cosa yo sí sé, que cuando Pablo termina la carta dice, yo he peleado, yo he guardado, yo he mantenido. Yo creo que Timoteo dice, si mi pastor lo puede hacer por Cristo entonces para la gloria de Cristo, yo también lo haré. Señor, gracias te damos por esta palabra que cuando la retenemos nos retiene a nosotros. Y qué lindo, Señor, qué bueno que al estar aquí en esta noche tú estás bien consciente de todas las personas, todos los corazones. Y te pedimos, Señor, que todos aquí en esta noche podamos ser personas que al seguir escuchando las enseñanzas, tú nos hables a nuestros corazones y podamos retener la palabra y ver que la palabra va a retenernos, a guardarnos a nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.